La vivienda es uno de los elementos importantes a considerar a la hora de tomar una decisión si estás pensando en ir a estudiar inglés, ya sea a Australia o a Irlanda. Yo viví algún tiempo en Dublín, Irlanda, y ahora me encuentro viviendo en Sydney, Australia. Es importante mencionar que los elementos que vamos a contemplar y a platicar el día de hoy están basados en mi experiencia y en una pequeña investigación en grupos de Facebook para darme una idea de cuánto está costando la vivienda actualmente en Irlanda y obviamente cuánto está costando la vivienda en Australia. Sydney es una de las ciudades más caras del mundo a comparación de Dublín, Irlanda. Pero existe esta gran diferencia y esta sensación donde el tamaño te hace sentir que en Australia, en Sydney particularmente, hay más oferta de vivienda que en Irlanda. Algo importante a mencionar basado en mi observación es que en Irlanda las viviendas son un poco más viejas y encontrarás lugares un poco menos confortables que a lo mejor en Sydney. En Sydney puedes encontrar muy buena ubicación y muy buenas viviendas a las afueras, pero si te vas al centro vas a encontrar ese mismo tipo de casas que a lo mejor yo estaba acostumbrado o estaba viviendo en Irlanda. Casas viejas, casas oscuras. Hay excepciones obviamente, pero sí se pueden llegar a parecer un poco en ese sentido. Las viviendas en Irlanda, me atrevería a decir que la mayoría de ellas son mucho más pequeñas a comparación de las que podrás encontrar en Sydney. Yo vivía caminando a unos 25 minutos del centro de la ciudad, en este caso en Dublín, en Irlanda. Yo podía hacer ese trayecto ya sea caminando o en autobús, y aquí tengo que tomar un autobús para poder trasladarme al centro de la ciudad. Es la única opción que tengo y hago aproximadamente de 30 a 40 minutos únicamente en autobús, y son 10 kilómetros de mi casa al centro de la ciudad. Dublín, al ser una ciudad más pequeña, pues te puedes mover con mucha más facilidad y las opciones de vivienda se reducen un poco, por decir algo, ya que si quieres encontrar a lo mejor algo en lo que me encuentro como lo que tengo hoy aquí en Australia, tendría que estar viviendo a lo mejor a las muy afueras de Dublín por 40, 50, probablemente hasta una hora de viaje. Pero ¿cuál es el costo de vivienda en Irlanda? En Irlanda estamos hablando en una media aproximada, viviendo a las afueras de la ciudad, probablemente un Dublín 8, un Dublín 7, etcétera. Estaríamos hablando aproximadamente de 600 a 700 euros mensuales. Cuando yo dejé Dublín, se empezaba ya a escuchar que la vivienda o la renta se estaba pagando en algunos casos que eran muy pocos, por semana. Y en Australia este pago sí es semanal, cosa que en Dublín puedes pagarlo mensual, y si te vas al tema semanal se incrementan los costos, porque en teoría son 52 semanas al año, y si haces el pago mensual pues estarías ahorrando esas 2 semanas, porque hay meses que pueden llegar a tener hasta 5 semanas, y digamos que ahí es donde ellos estaban perdiendo esas 2 semanas, y es por eso que ellos empezaron. O eso es lo que yo recuerdo porque yo cuando dejé la habitación en la que estaba hicieron ese cambio, y esa fue la explicación que nos dio la persona que estaba arrendando, que él estaba perdiendo 2 semanas al año, cosa contraria que si haces el pago mensual. Así que hay creo que ahora ya es más habitual que algunos arrendamientos se te solicite el pago semanal en Irlanda. Y en Australia totalmente, a donde vayas, lo que quieras arrendar, todo va a ser semanalmente. ¿Y de cuánto estamos hablando? Yo vivo, les repito, a 30 minutos de la ciudad aproximadamente, a 10 kilómetros para ser exactos, y yo estoy pagando alrededor de $300 semanales. Pero con el incremento de estudiantes y demás, los costos se han ido hacia arriba, porque ahorita existe un problema de una sobrepoblación de estudiantes y actualmente están reformando las políticas migratorias para controlar esto. Pero bueno, si tú quisieras vivir a lo mejor en el centro de la ciudad, te estarías hablando por una habitación individual. Si es el caso que tuvieras el dinero para poder arrendarlo, pues estamos hablando de unos 400, 500, 600 dólares semanales. Cosa que en Irlanda estas opciones de a lo mejor encontrar una habitación privada para ti puede ser mucho más costoso y un poco más problemático de conseguir. El tema inmobiliario, el tema de disponibilidad de vivienda es mucho más reducido, y es un tema que han venido arrastrando desde hace mucho tiempo, y esto obliga a los estudiantes a que en un departamento de 2 habitaciones, que es lo que yo llegué a ver hace unos años,
estaban viviendo 6 personas por habitación. Esto quiere decir que había 3 literas en cada una de las habitaciones y ellos estaban pagando prácticamente lo mismo que yo, pero compartiendo con 6 personas, o sea, incluyendo a la persona, eran 6 y pagaban lo mismo que yo, que eran más o menos 380, 400 euros mensuales. Pero ellos tenían el centro de la ciudad a 2 cuadras de donde vivían. Y aquí en Australia la cercanía va a ser muy relativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que hagas, si haces trabajos donde tengas que moverte alrededor de la ciudad, pues digamos que el costo del transporte público ya va a estar incluido dentro de tus gastos normales, y si vives a las afueras, pues tendrás que pagarlo independientemente que a lo mejor vivas en el centro. Pero si a lo mejor ya tienes un lugar específico, pues y buscas un trabajo alrededor de tu área, pues sería una buena opción. Pero si la escuela aún así se encuentra en el centro, tendrás que hacer uso de transporte público, y es el mismo caso para Irlanda. Y otros elementos a considerar a la hora que estés buscando tu vivienda, pues prácticamente son los servicios, y esto incluye y abarca los 2 países. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchos de los contratos o muchas de las ofertas de vivienda te dicen, no sé, por decirte un número, 600 euros mensuales, pero no incluye servicios. Esto quiere decir que a lo mejor el agua no se paga en ninguno de los dos, perdón, la luz, el internet, la basura, que son como que los gastos base, y a lo mejor un cleaner si es que estás compartiendo una vivienda, se tienen que dividir entre todas las personas dependiendo del consumo. Entonces ahí tienes que sumarle el costo base más los bills, y esto es lo mismo pasa en Australia. Así que a la hora que estés buscando vivienda, toma en cuenta estos gastos extra, porque muchos se pagan en Australia, los incluyen semanalmente o cada 2 meses, cada 3 meses. Eso va a depender del servicio y la frecuencia con la que tengas que pagar el mismo. Esto pasa en ambos países, para que lo tomes en cuenta. La oferta de vivienda, como les dije en un principio, en Sydney se tiene la sensación, al ser una ciudad más grande y dentro existen suburbios más grandes, pues hay mucho más oferta. Si te vas a lo mejor a otro suburbio grande, todo el estado es Nueva Gales del Sur, y si te vas a lo mejor a Parramatta o a Liverpool, los costos bajan considerablemente, pero estamos hablando que tienes que hacer un trayecto. Probablemente si quieres tomar el autobús, pues estar hablando de 1 hora. Si vas a tomar el tren, pues te estarás hablando de unos 45 minutos, pero la frecuencia de los trenes es menor después de las 11 de la noche, etcétera, cosa que pasa exactamente lo mismo en Dublín. Pero en Dublín, al igual que aquí, digamos que existen transportes nocturnos. No pasan con tanta frecuencia, o pasan a lo mejor cada media hora, cada hora. En los 2 países es lo mismo, y se frena como que el flujo habitual de transporte público a partir de las 11, medianoche respectivamente. Creo que en Dublín era después de las 12 de la noche, ya eran las rutas nocturnas, y tenías que tomar la ruta nocturna y probablemente tenías que caminar un poco más. Aquí es exactamente lo mismo. Si el tren deja de pasar a medianoche, pues tendrás que recurrir al autobús, y después de medianoche o después de las 11, dependiendo de donde vivas, pues tendrás que tomar este autobús, y te tardará, si habitualmente tardabas 40, pues ahora te vas a tardar 1 hora, hora y cuarto, porque tendrás que caminar un poco más. La oferta de viviendas yo creo que es mucho más alta considerablemente aquí en Australia, cosa contraria en Irlanda. En Irlanda se ha conocido desde hace mucho tiempo que tienen este tema de vivienda, y eso ocasiona que los costos incrementen y la calidad de la vivienda pues sea mucho menor que la que se tiene aquí en Australia, específicamente en Sydney. Sydney es una de las ciudades más caras del mundo, pero de igual forma la calidad de la vivienda creo que es significativamente mucho más alta que en Irlanda, acorde a lo que yo viví. Probablemente existirá su excepción, es algo que estamos englobando y estamos hablando de una generalidad. ¿Y dónde podemos encontrar vivienda? En ambos países digamos que es el mismo proceso. Me causó extrañeza la verdad aquí. Sí existen ciertas diferencias a la hora de hacer el proceso de arrendamiento, pero bueno, ¿dónde buscar? Pues prácticamente en páginas de internet como Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, y en páginas locales digamos que de cada ciudad o de cada país. El proceso de búsqueda digamos que es exactamente el mismo, y en ambos tienes que hacer visitas a la vivienda, que aquí es donde empiezan las diferencias digamos que más grandes entre Irlanda y Australia.
Cuando tú andas buscando vivienda en Irlanda, independientemente de que tú vayas, te guste la habitación, etcétera, tienes que pasar por una entrevista, o al menos así era cuando yo hice mi búsqueda. Tú dices, ¿sabes qué? Me gustó esta vivienda, me gustó la habitación, ya sea compartida o individual o lo que sea, y lo puedo pagar. Ahora los inquilinos o la gente que está viviendo ahí te hace una serie de preguntas. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿De dónde eres? Etcétera. ¿Por qué hacen estas preguntas? Muchas veces, la mayoría, tienes que dividir los bills o las cuentas con la gente que está viviendo en la casa. Y si a lo mejor todos son trabajadores de tiempo completo y aceptan a un estudiante, pues el estudiante va a pasar más tiempo en la casa, va a utilizar más tiempo la calefacción, va a utilizar más tiempo la luz, y eso va a generar un incremento en los servicios. Y a la hora de dividirlos, pues ahí quieren evitar ese tipo de problemas, quieren buscar personas que tengan más o menos sus mismos hábitos, y de igual forma pasa aquí, pero aquí no es tanto el tema de la entrevista. A lo mejor sí te hacen ciertas preguntas, y hay algunos que, en la mayoría que yo fui, al menos yo he escuchado que sí te llegan a hacer como que una pequeña entrevista aquí, pero no fue mi caso. La mayoría prácticamente es, vas a la inspección, te gusta el lugar, llevas el dinero y dices, me quedo, o haces la transferencia en ese momento, etcétera. Cosa que en Irlanda a mí sí me tocó hacer este tipo de entrevistas, y a lo mejor me gustaba el lugar, pero pues no me seleccionaban. A lo mejor son puras damas y quieren a otra dama, no quieren a un caballero, etcétera. Ese tipo de cosas las llegué a observar o a tener más presentes en Irlanda, cosa contraria acá en Australia. Acá en Australia prácticamente lo que quieren es cubrir la habitación lo antes posible, porque los costos son demasiado altos de la vivienda y pues no quieren perder dinero. Y aquí ya entrando en el proceso de arrendamiento, si tú ya fuiste elegido en Irlanda o ya seleccionaste la casa en Australia donde te sientes cómodo, etcétera, ¿cómo funcionan más o menos? Pues bueno, en Irlanda tienes que dejar un mes de depósito, pero este depósito tú no se lo vas a entregar a la persona que te está haciendo el contrato. Tú prácticamente ese depósito se lo das a la persona que está dejando la habitación, porque existe como que una regla no escrita, o al menos eso se acostumbraba, probablemente ya cambió hoy en día, donde la persona que deja la habitación tiene que encontrar a su reemplazo. Él sabe más o menos cómo se mueven las cosas dentro de la casa y más o menos conoce los perfiles, y él pasa por, digamos que hace un filtro y busca a la persona que va a quedarse en su lugar, y cuando ellos lo aceptan, la persona que deja la habitación recibe el depósito del nuevo inquilino y se va de la casa con su depósito. Cosa que aquí en Australia sí se lo das a la persona con la que haces el contrato. Bueno, estoy hablando de una generalidad de lo que pasaba, porque también existían agencias en las cuales, sí, agencias que se encargaban de administrar varias viviendas, etcétera, con la que hacías tú el contrato, y la agencia te decía, notifícame con 2, 3 semanas, con un mes, con una semana de anticipación, y yo te regreso a ti el depósito, el bond, sí, el depósito. Pero también existía esa parte donde tú tenías que buscarlo. Esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta, y ya va a ser suerte si se sigue usando de esa forma, que hasta donde tengo entendido se sigue usando, pero bueno. Y en Australia va a cambiar de igual forma. En Australia prácticamente el bond tú se lo vas a dar a quien te está arrendando o a la agencia, porque existen también agencias que se encargan tienen un set de casas y ellos las ofrecen, etcétera, tú se los das a ellos y tienes que notificar cuando vayas a salir. Los términos van a depender de cada persona, de cada agencia, con un mes, una semana, 2 semanas, y aquí digamos que lo que normalmente dicen que tienes que dejar de depósito son 2, 3 semanas. En mi caso me pidieron un mes de depósito, y he escuchado a gente que le piden únicamente 2 semanas, 3 semanas, etcétera. Eso va a depender, pero bueno. Y a la hora que estés haciendo las inspecciones, a la hora que vayas a visitar las casas, si ya te sientes cómodo en el lugar, es una recomendación que siempre hago, ya sea en cualquiera de los dos países, lleva contigo el dinero del depósito para decir si me gustó, y en ese momento puedes apartar. Trata de asegurarte que la persona que está haciendo la visita pues se vea, o al menos sea familiar dentro del lugar donde está presentando, porque hay mucho scam en ambos países, así que ten cuidado. Pero creo que estaba un poco más agudo, o aquí al menos no he escuchado tanto scam en temas de vivienda, pero en Irlanda siempre había ahí temas de que había habitaciones demasiado ostentosas por costos demasiado bajos, y la descripción decía, no, es que yo no estoy en el país porque tuve que viajar a
a Holanda, a España, a donde fuese, por temas laborales, y ahorita mi habitación está sola y quiero rentarla, y te hacen que transfieras y total no existía ese lugar, simplemente perdían su dinero. Aquí también he escuchado muy pocos casos, pero existen, y también te das cuenta a la hora de leer las publicaciones en Facebook. Pero bueno, es algo que les quiero dejar ahí a nota de pie de página con letras rojas. Es importante mencionar que los costos van a variar en función de n número de cosas. Digamos que la número 1 y la más lógica va a ser la ubicación de la casa. El segundo va a ser si es una casa, si es un departamento, y el siguiente sería si vas a compartir o si va a ser una habitación privada, o si la habitación tiene baño propio o si vas a compartir baño con alguien más, cuánta gente vive en la vivienda, cosa que aquí en Australia me he notado mucho esto, cosa que en Irlanda no lo vi tanto. En Australia, y supongamos que yo soy el que arrienda el departamento, por decir esto, y ellos lo que hacen es quitar las áreas comunes, como a lo mejor una sala de televisión, el living room, la sala, etcétera, y empiezan a hacer más habitaciones, y prácticamente la casa se vuelve mucho más oscura. El departamento en este caso se vuelve mucho más oscuro y únicamente es un corredor y tienes la cocina. Esto lo vi en repetidas ocasiones haciendo inspecciones, principalmente en el centro de la ciudad o cerca del centro. Y retomando, si quieres reducir costos, pues bueno, la opción para ti va a ser compartir la habitación, dependiendo de la cantidad de gente con la que vayas a compartir. Aquí no he visto a lo mejor habitaciones donde compartas con más de 2, 3 personas. He visto publicaciones de 3 personas viviendo en una habitación, pero la habitación en las fotos se ve grande. No he estado en ninguna habitación, no he visitado ninguna casa de algún amigo donde esté compartiendo con 2 personas más y él, cosa contraria que en Irlanda. En Irlanda sí era más común, donde había, te digo, 6 personas, es algo increíble. Pero bueno, aquí a lo mejor en el centro de la ciudad compartiendo una habitación con una persona más, pues probablemente estarás hablando de $300-350 semanales por tu habitación, que probablemente compartirás baño, etcétera. Cosa que yo a lo mejor pago 300, pero estoy a las afueras, comparto el sanitario con una persona, etcétera. La habitación es mucho más grande, es una casa, tengo backyard, etcétera. Las comparativas y las comodidades, eso ya te toca decidirlo a ti y saber si vas a sacrificar tiempo por comodidad. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, por favor házmela saber a través de los comentarios. No olvides suscribirte al canal, regalarme un súper y poderoso like, que eso me ayuda y motiva a seguir haciendo estos videos. Recuerda que todos los jueves hay un nuevo video para que no te lo pierdas. Sígueme en mis redes sociales y recuerda, estamos conectados. Adiós.